gracias por acompañarnos a un programa más de Realidades acá en Noticias Colombia. Esta tarde traemos un tema a la mesa que en realidad la celebración se da dentro de 7 días. El próximo martes estaremos de celebración con una ley que cambió, básicamente que reformó la relación obrero-patronal en el país y que ha tenido bastantes cambios. Se tenía incluso el cambio de más de 300 artículos del Código de Trabajo. Estamos hablando ya de un año de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral. Esta ley que cambió mucho la relación entre el obrero y el trabajador, sin embargo, que aún todavía tiene muchos temas sobre la mesa e incluso ha hecho que muchas personas todavía se pregunten qué fue lo que cambió, qué es lo que ahora tengo como trabajador derecho o no tengo derecho. Y también para aclarar muchas de esas dudas, tenemos acá en la mesa de Noticias Colombia, en el programa de Realidades, a 2 expertos. Se trata de la directora de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo, doña Adriana Quesada. Muy bien, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña hoy un experto en la materia, don Francisco Salas. Él es asesor de la firma BDS Asesores y tiene que ver todo el tema laboral, todos los derechos laborales, es en la especialidad. Muy buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, Mariela. Un gusto estar aquí. Bueno, tal vez la primera pregunta en esta tarde, ¿cuánto cambió, doña Adriana, la relación obrero-patronal con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, que como ya lo decíamos, el próximo 25 de julio cumplirá un año desde que entró a regir acá en el país? Bueno, Mariela, como bien decía usted, en realidad hubo un cambio de alrededor de 300 artículos más o menos que variaron del texto del Código de Trabajo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la mayoría de las normas que rigen una relación laboral, lo que es general, el tema de jornadas, vacaciones, derechos laborales, eso no se varió, porque la reforma se centró mucho en el tema del derecho colectivo y del derecho procesal laboral. Entonces, en esencia, las relaciones laborales no podríamos decir que cambiaron, digamos, en gran medida, sino que es como un paradigma nuevo en el tema de la judicialización de los procesos y la resolución alterna de conflictos. Ahora, podríamos decir que cambió la forma en la que se resuelven conflictos entre el trabajador y el patrono. Ahí sí hubo un cambio sustancial que hizo la reforma. Correcto. En el tema del proceso judicial específicamente, las reglas cambiaron. Tenemos una norma nueva que establece plazos más cortos, que busca una oralidad mayor en los procesos, esto con miras a obtener una justicia más pronta para las partes. Igual se potencian el tema de la solución de conflictos, solución alterna de conflictos a través de la conciliación y el arbitraje. Ahora, doña Adriana, yo le hago la consulta. ¿Qué tanto las personas, los trabajadores, están recurriendo a estos cambios que implementó la reforma procesal laboral? ¿Qué tanto conocen del tema? ¿Y ustedes qué cambio han sentido en el ministerio a la hora de que las personas se acercan a presentar una denuncia, a hacer una consulta? ¿Cuánto ha cambiado la forma en la que las personas están enterados o no de estos derechos que cambió, que reformuló la reforma procesal laboral? De primera entrada, lo que se sintió fue como mucho desconocimiento, más bien. Llegaban muchas personas que tenían como muchas dudas porque había como mucho rumor en la calle de que venían cosas terribles o cosas malignas, y entonces llegaron con muchas dudas, pero poco a poco se ha ido normalizando el tema. Las conciliaciones han aumentado bastante, la gente está acudiendo mucho a este tipo de solución a sus problemas. Igual tenemos la situación que la reforma procesal laboral estableció la asistencia laboral gratuita de parte de la defensa pública, entonces también muchos trabajadores vieron la oportunidad de ir a la sede judicial a reclamar sus derechos porque contaban con un patrocinio de un abogado, que eso es nuevo y no lo tenían antes tenían que pagar un abogado o ir ellos a litigar en lo propio, digamos, por sus propios medios. Y eso ha hecho también que el Poder Judicial tenga un aluvión de casos en busca de tener un abogado. Más adelante vamos a hablar de este tema de la asistencia, porque creo que es uno donde la gente tiene bastantes dudas de cómo acudir, de qué tipo de casos pueden o no hacerse mediante este tipo de asistencia. También quiero hacerle la consulta a don Francisco. Ustedes dentro de BDS Asesores, manejan una cifra que me llama la atención porque se habla de que el tema de la discriminación, según los casos que ustedes han llevado y las cifras que se presentan, es el tema que más se reclama en el país. La gente sigue reclamando mucho, sigue sintiendo mucho el tema de la discriminación en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Y evidentemente pareciera que es que los patronos no hacen caso, que ha habido una omisión, que no se entiende del todo a qué se refiere la ley cuando habla de discriminación. ¿Qué es lo que está pasando y por qué este tema sale a la luz a la hora de hablar de la reforma procesal laboral? Sí, no, tal vez acá hay que comparto lo que Adriana señalaba en cuanto a que la gran cantidad, cuantitativamente hablando,
la reforma procesal laboral, los cambios que nos trae es a nivel de procedimiento, ¿verdad? E incluso en el tema de discriminación no podemos decir que esto es algo nuevo. Costa Rica ya tenía antes de la reforma procesal laboral una prohibición para discriminar en el empleo. Lo que pasa es que el artículo 618, que era el que anteriormente regulaba este tema, pues nada más hablaba de 4 criterios de discriminación y ahora el 404 habla de 14 criterios de discriminación. Y tal vez los podemos repasar, don Francisco. Bueno, permítame para buscarlos, ¿verdad? Porque de memoria son tantos que no los tengo acá, pero como le digo, al inicio, antes de la reforma, o sea, era el 618, únicamente hablaba de edad, etnia, género y religión. A eso hay que sumarle ahora raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga a discriminación. Entonces, en realidad, en el fondo, aun y cuando anterior a la reforma la jurisprudencia había aclarado que cualquier forma de discriminación estaba prohibida, la ley viene a abrir un poco los ojos de los trabajadores sobre sus posibilidades de plantear reclamos. Pero la reforma más importante no es tal vez en cuanto al fondo, sino es en cuanto al procedimiento. Porque como dijo Adriana, las principales reformas que trae esta nueva ley es a nivel de procedimiento y creó específicamente un proceso judicial sumarísimo, es decir, muy rápido, para resolver los temas de discriminación y de violación a los fueros de protección. Y eso precisamente es lo que sí ha representado un cambio. Y por eso en BDS, por ejemplo, nuestra experiencia como asesor de patronos principalmente, hemos visto un aumento exponencial en la cantidad de reclamos que por discriminación presentan los trabajadores. No tal vez porque no existían antes de la reforma, sino porque ahora sí se les ha dado un medio efectivo para reclamar. Algunas veces con razón, lamentablemente algunas veces quieren abusar del procedimiento, ¿verdad? Pero evidentemente ya hay un medio claro que además cuenta con una defensa gratuita que lo hace más atractivo y la posibilidad no solo de la reinstalación en el puesto, si se trata de una discriminación que lo afectó en su estabilidad laboral, sino también en el pago de indemnizaciones económicas. Ahora, vamos a ver, vamos devolviéndonos un poco en el tema del procedimiento, que usted bien lo señalaba. Yo como trabajador estoy sintiendo, tengo una sensación de que fui discriminado, ya sea porque cuando fui a pedir trabajo en el proceso inicial no me tomaron en cuenta, porque pasa mucho y la gente no lo consulta. Estoy embarazada, entonces lo primero que me preguntan es, ¿está embarazada? Ya esa simple pregunta, el hecho de que me hagan una pregunta como esta, el hecho de que me pregunten si tengo hijos, incluso en algunas entrevistas de trabajo nos han contado los oyentes, los seguidores de Colombia, que les han preguntado incluso la orientación sexual. Este tipo de preguntas, aun cuando yo no tenga una prueba contundente de que alguien me discriminó, yo simplemente el hecho de la pregunta como tal ya entraría dentro de una violación de la reforma y por ende sería una discriminación como tal. Claro, por supuesto que hay un tema de prueba ahí de por medio, ¿verdad? Y sí hay un reto importante para los patronos y yo creo que ahí es donde viene el cambio. Este cambio a nivel procesal sí genera obliga a los patronos a generar un cambio en su comportamiento, porque ahora más fácilmente un trabajador puede, con la ayuda de un juez y de un abogado pagado por el Estado, tocarle la puerta al patrono y pedirle explicaciones por sus decisiones. Y el patrono debe, porque tiene la carga de la prueba, objetivamente demostrar que el motivo por el que no nombró a ese trabajador, el motivo por el que no le dio el ascenso, el motivo por lo que no le dio el aumento, el motivo por el que lo despidió, no tiene nada que ver con su orientación sexual, con su religión, con su estado de salud. Entonces, en sí la norma en el fondo no ha cambiado, pero las facilidades con que el trabajador puede cuestionar las decisiones del patrono hace que éste deba tener especial cuidado en tener las pruebas de sus decisiones, porque en cualquier momento se las pueden cuestionar. Ahora, ¿qué sirve como prueba? Porque evidentemente tanto los patrones como los trabajadores estarán preguntando, ¿y yo cómo voy a comprobarle al Ministerio de Trabajo o ante una eventual denuncia que evidentemente yo fui víctima o me están acusando a mí de que yo hice algún tipo de discriminación a un empleado? Bueno, eso hay que hacerlo a través de todo, porque la reforma y el tema de la discriminación cubre todo el ciclo de vida de la relación laboral, como vos decías ahora, desde el momento de las entrevistas hasta el momento de la terminación. Entonces, durante todo ese proceso, ¿qué debo hacer yo? Documentar mis procesos, entrenar al personal. Eso que dice usted de una entrevista donde le pregunten a una trabajadora que si está embarazada, es una barbaridad. O las pruebas incluso ya son ilegales. Sí, siempre han sido, ¿verdad? No con la reforma. La del embarazo y la de la prueba del SIDA son las que hay una prohibición absoluta de hacerlas. Pero por supuesto que esto pasa por también preparar al personal que está realizando las entrevistas, hacer guías de entrevista para
evitar ese tipo de situaciones. E igualmente, cuando yo voy a ejecutar un despido, aún con responsabilidad patronal, es decir, que voy a pagar las prestaciones laborales, yo debo estar seguro que no estoy discriminando a ese trabajador. Por ejemplo, un trabajador que se me incapacita mucho, entonces me representa un problema, digamos, a nivel laboral, entonces yo lo despido con responsabilidad patronal. En el momento en que no estuve incapacitado y lo dejo una semanita que no se enfermó, voy y lo despido con responsabilidad patronal. Si tiene un historial médico importante atrás, él podría cuestionar al patrono y decir: ¿usted me está despidiendo por una razón objetiva o será por todas estas boletas de incapacidad que yo le he presentado? Ahí es donde el patrono tiene que estar preparado. E incluso esta situación ha llevado a un mito que se ha generado con la reforma, y es que los patronos ahora tienen que presentar o poner la causa de despido en los despidos con responsabilidad patronal, lo cual en las cartas de despido. En las cartas de despido, lo cual no es cierto, ¿verdad? El inciso D del artículo 85 del Código de Trabajo, que indica que la voluntad del patrono es suficiente para dar por terminado el contrato. Entonces yo sigo poniendo, no tengo que poner la causa, pero sí tengo que guardar la prueba, porque esa persona que sufre el despido con responsabilidad puede mañana venirme a preguntar, junto con un juez, demuéstreme las razones objetivas. Ahora vamos a ver, don Francisco, nada más es obligación de los patronos justificar en la carta el despido cuando me van a despedir sin responsabilidad patronal. Correcto. Y aquí el Ministerio asumió un papel importante con el tema de la carta. El artículo 35 del Código de Trabajo fue reformado por la reforma procesal laboral y indicó, aun y cuando era una práctica común, una buena práctica de las empresas, ya quedó establecido en la ley que se debe establecer cuál fue la causa del despido, el fundamento legal, y debe entregarse una carta al trabajador de despido sin responsabilidad patronal. Cuando no la recibe el trabajador, ahí es donde ha entrado el Ministerio con un papel importante. Y era la consulta que le tenía a doña Adriana a la fecha, bueno, ya tenemos un año. ¿Qué tan frecuente? ¿Cuántos incluso procesos por el tema de despido? Particularmente, que tal vez me imagino yo que es uno de los que más llegan al ministerio porque ya es una causa extrema. ¿Cuántas cartas de despido, cuántas sanciones o empresas que han incumplido con esta normativa ustedes han sentido ahí en el ministerio, han llegado? Bueno, justamente quería hacer hincapié en ese tema porque ese es, siento yo, una de las principales lagunas que tiene la población respecto de la reforma procesal laboral. Como bien decía Francisco, el tema de la carta de despido es, usted manda una copia al Ministerio de Trabajo cuando el trabajador no le quiere recibir la carta de despido sin responsabilidad patronal. Nos estamos encontrando con empresas que nos mandan cartas de amonestaciones, fotocopias de incapacidades, cartas de despido con responsabilidad patronal. O sea, hay un susto por parte de los empresarios de que estamos incumpliendo, sí. Entonces ante una omisión mejor le mando todo al ministerio. Y entonces ha sido un aluvión de papeles que ustedes no tienen una idea. Entonces es importante eso que estamos hablando. El artículo lo que establece es la obligación de presentar al Ministerio de Trabajo cuando el trabajador no quiere recibir la carta de despido sin responsabilidad patronal. Las demás no hacen falta que se presenten al Ministerio. La cantidad de cartas que se presentan son muchísimas. Ahorita no tengo el dato, pero podemos estar hablando fácil de unas 8,000 cartas. A lo que va de la reforma, que por mes más o menos cuántos. Que no sabría yo si todas, porque nosotros precisamente por el tema de que es complicado rechazar la recepción de documentos al usuario, no estamos necesariamente verificando que sean cartas que el trabajador no quiso recibir. Lo que sí estamos verificando es que sean cartas de despido sin responsabilidad patronal, porque lo que los jueces hacen es pedirle al ministerio la certificación de la carta de despido. Consta en sus registros carta de despido de Francisco Salas. Nosotros buscamos y certificamos si existe o no existe. Pero no podemos constatar o no estamos constatando si efectivamente fue que el trabajador no la quiso recibir o nada más es que la empresa decidió mandarla. Ahora, doña Adriana, en todo este proceso, desde hace un año que ya se implementó la reforma, el ministerio ya ha resuelto afirmativamente en función de un trabajador, incluso al que se le ha tenido que restituir en su puesto, en el cual se le ha tenido que pagar el despido, o sea, alguna resolución favorable para algún trabajador que ya haya presentado una denuncia formal, digamos, por ejemplo, incumplimientos en el tema del despido. Bueno, es que es importante que únicamente las autoridades judiciales son las que pueden reinstalar a un trabajador. Eso no se resuelve en la instancia del Ministerio de Trabajo. En la Dirección Nacional de Inspección se reciben las denuncias en caso de que alguien se sienta afectado en sus derechos laborales. Por ejemplo, el tema de los sindicalistas es muy frecuente ahí por violaciones a los fueros sindicales o trabajadoras embarazadas. Pero como ministerio como tal no reinstala a ningún trabajador. Eso ha sido en sede judicial que se procede en ese caso, entonces yo no tendría el dato. Pero sí han tenido por lo menos ya casos de denuncias que se han elevado. Sí, claro. Y el dato no lo maneja ahorita aquí más o menos cuántas en el último año. Es un dato que tal vez más adelante podamos hacer la consulta. También, bueno, reiterarle a las personas que nos acompañan a través de la plataforma digital. Estamos esta tarde conversando con Adriana Quesada, ella es la directora de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo.
y también con don Francisco Salas. Él es experto de BDS Asesores en el tema de la reforma procesal laboral, justamente que es el tema que estamos conversando esta tarde. Todas las personas que tengan consultas también nos las pueden hacer llegar a través de la plataforma digital, también para que estén haciendo, que este programa también sirva para aquellas personas que todavía tienen dudas, como lo decía doña Adriana al inicio de la conversación. Ha sido un tema más de tal vez desconocimiento, y llama la atención que no solamente no solo los trabajadores, sino que muchos patronos todavía no están del todo al tanto de qué entra y qué no entra a regir, o qué cambió y qué no cambió con la reforma procesal laboral. Antes de entrar con las consultas de los usuarios, quería hacerle la pregunta puntual, don Francisco. Ustedes hablaban de que el tema de la discriminación, y puntualmente por el tema de salud, o sea, ustedes han sentido que el tema de que yo me incapacito mucho, de que me enfermo mucho, es una de las razones por las que más se dan conflictos en la relación obrero-patronal, y de las denuncias que ustedes más han recibido. Correcto, sí hemos notado dentro de los casos que nos ha tocado manejar, en donde han sido demandados clientes de la oficina, una mayor preponderancia de este tema de la salud, ¿verdad? Definitivamente hemos visto casos, y ya, curiosamente la salud no está dentro de los 14, o sea, expresamente no está en el 404, pero entra, por supuesto, entre cualquier otra forma de discriminación. Y sí hemos tenido casos en donde trabajadores, ya sea porque el patrón no tenía conocimiento previo de una situación de salud delicada del trabajador, o porque ha tenido repetidas incapacidades, o porque después de una larga incapacidad el patrón no ha pretendido despedirlo. Son casos en donde se han presentado reclamos por discriminación. Justamente en este mismo tema tenemos una consulta de don Héctor Vega Gutiérrez. Él hace la siguiente observación. En la entrevista médica, no en la de recursos humanos, sino cuando ya usted le abre en el expediente médico, en ese caso hay alguna afectación, en el momento en el que me preguntan algunas condiciones de sexo, de edad, incluso si estoy embarazada, ahí sí hay posibilidad, o tampoco, la empresa no tendría la facultad para hacerlo. La empresa tiene la posibilidad de realizar exámenes médicos en el proceso de reclutamiento y selección y durante la relación laboral, ¿verdad? Los exámenes médicos tienen un sentido. La idea es verificar que el trabajador está en condiciones para prestar el servicio en el puesto que va a ocupar, por lo que los exámenes médicos deben de guardar relación con el puesto que va a ocupar. Preguntas tan generales como las que se mencionan en la consulta por parte de don Héctor Vega, me parece que no son procedentes. La idea es que la empresa esté en la posibilidad de hacer un examen físico. Por ejemplo, una persona que va a trabajar en una bodega, que va a alzar peso, es importante hacer una revisión de su espalda para determinar que no tiene una dolencia que se le va a agravar, ¿verdad?, con el trabajo que se le va a asignar. Entonces, esa es la intención. Lo del preguntar sobre la última menstruación o el estado de embarazo, eso definitivamente lleva a tratar de determinar si la persona o la trabajadora se encuentra embarazada, y por supuesto que eso no tiene ningún sentido preguntarlo. Ahora, y creo que aquí tal vez la consulta para doña Adriana, ¿qué pasa en aquellos casos donde yo fui a una entrevista de trabajo, no existe una relación obrero-patronal, porque evidentemente simplemente estoy en la intención de ingresar a una compañía y yo me siento discriminado en el proceso de selección? O sea, yo siento que la entrevista como tal, en el primer momento, hay una discriminación hacia mi persona. Yo tengo la posibilidad de presentar alguna denuncia ante el ministerio, o en ese caso no cabe la denuncia porque evidentemente todavía no existe una relación obrero-patronal. Bueno, esta es una particularidad que tiene la reforma porque se contempla desde el proceso de selección. Entonces, incluso si yo considero que la razón por la que yo no fui seleccionada es por un aspecto discriminatorio, yo podría instaurar un proceso al respecto. Pero sí no sería ante el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo entra a funcionar en el momento en el que hay una relación laboral existente. En ese momento no la habría, pero tiene toda la facultad de acudir al proceso especial de fuero de protección que estaba hablando ahora Francisco, y sería tutelado. ¿Y a qué instancia? Digamos, que la pregunta, ¿cuáles son los pasos que debo presentar? Tal vez para que la gente tenga la información más clara, lo más clara posible. Bueno, en este caso, al ser un proceso judicial, lo más conveniente sería acudir a la defensa laboral si no cuentan con un abogado, o hacerse asesorar de algún abogado en materia laboral. Y es una cuestión de recabar también los elementos objetivos por los que yo considero que fui discriminada. Digamos, obviamente yo no podría pretender que hay una discriminación si estamos hablando de que se necesitaba tener algún requisito, algún estudio, algún conocimiento que yo no tengo. Entonces no podría decir, es que escogieron a Francisco porque es hombre y a mí no porque soy mujer. Sí, no será porque Francisco es doctor en Derecho Laboral y usted no
está sacando el bachillerato en Derecho, por ejemplo. Entonces tiene también que tener una coherencia, un sentido el que usted considere que fue discriminado. Y eso yo pienso que es lo más importante. Al final de cuentas, la otra parte es la que va a tener la carga de la prueba, va a tener que decir, no, yo no escogí a Adriana por esta y esta razón, como puedo demostrar en este aspecto. Y lo que decía Francisco en ese punto es vital. Las empresas, lo principal que tienen que aprender de la reforma procesal laboral es que papelitos hablan, como dice el dicho popular, y que toda la documentación que yo pueda tener de la relación laboral, del proceso de reclutamiento, de todo lo que acontece dentro de esa relación entre trabajador y mi empresa, lo tengo que tener documentado para el momento en el que yo lo necesite. Ahora, ¿qué armas tiene el trabajador? Porque evidentemente una empresa que no está interesada, porque al final yo voy como empleado a hacer la denuncia. Yo como empleado, ¿qué tipo de pruebas puedo recabar? ¿Yo qué tipo de información puedo tener? Porque evidentemente uno pensaría que la empresa es la encargada, pero si no está interesada en llegar a una conciliación, si no está interesada en darle una respuesta al trabajador, tampoco creo que estará interesada en hacer esa recopilación de información. ¿Qué puede tener a favor el trabajador al momento de llevar una denuncia o de elevarla al Ministerio de Trabajo? La mayoría de las cosas que el trabajador dice se sustentan con su dicho. Digamos, esa es la posición que tenemos respecto de una parte más débil que se ha visto tradicionalmente como más débil en la relación laboral. Entonces el trabajador alega lo que él considera en este caso una discriminación y no tiene que tener mayor prueba. Es decir, yo puedo simplemente decir, mi jefe me está discriminando, mi jefe hizo acoso sexual contra mí y no tengo que tener ninguna prueba, y en este caso le toca al trabajador, al patrono, presentar pruebas de que no es así y defenderse, sí, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Aquí tal vez también es importante resaltar el papel que está jugando la defensa pública, porque nuestra experiencia, bueno, como decía Adriana bien, estos casos no van al ministerio, los de discriminación, van directo a la defensa. Y la defensa, por supuesto, también está llena de trabajo, ¿verdad? Hay que recordar que la ley permite el acceso a la defensa pública para todos los casos de discriminación independientemente del ingreso de la persona. Entonces, tiene muchísimos casos. Entonces, también se ha vuelto en un filtro importante porque cuando muchos de los defensores públicos que reciben casos por discriminación o en general casos que manejan en la defensa pública contactan primero al patrono para tratar de llegar a un acuerdo antes de la presentación del proceso judicial. Entonces, ellos mismos están promoviendo, como la conciliación es algo a lo que se puede llegar en cualquier momento, una vez que se llega a un acuerdo con el defensor, se pide una cita al juez laboral para adelantar una conciliación y poder entonces finiquitar el asunto antes de ir a un juicio. Don Francisco, aquí hay una consulta de un usuario que dice, ¿a quién acude uno cuando un jefe está abusando del poder hacia los empleados? O sea, cuando hay un abuso de poder de un jefe hacia el empleado. Que lo vive amenazando, que él siente como que lo está hostigando, básicamente, tal vez no haya alguna agresión, pero si hay un hostigamiento por parte del jefe. ¿Cuál es el procedimiento en ese caso y a quién acude? Es la consulta del usuario. Este es un tema interesante porque esto toca lo que tiene que ver con el acoso laboral, ¿verdad? El acoso laboral no está regulado en Costa Rica. En Costa Rica lo que tenemos es una ley contra el hostigamiento sexual, pero no tenemos una ley contra el hostigamiento laboral. Ahora, eso no quiere decir que no exista el hostigamiento laboral. A nivel de jurisprudencia se ha reconocido como una patología dentro del ambiente laboral y, por supuesto, incluso en el manual de procedimientos del Ministerio de Trabajo también hay un procedimiento específico para investigar los casos de acoso laboral. Lo que habría que determinar en este caso es si efectivamente es un caso de acoso en donde una persona de forma sistemática ataca a una persona o grupo para menoscabar su ambiente laboral y hacerlo insoportable, ¿verdad? Eso es una cosa, o alguien que constantemente tiene que estar corrigiendo a un empleado porque el empleado no hace bien su trabajo. Eso no es acoso laboral. Si yo hago 20 veces algo mal en la semana y 20 veces me regañan, no es acoso, es que usted se equivocó 20 veces. Entonces, cuando hablamos de acoso es porque hay una intención de perjudicarme y de esta persona está viviendo algo así, justamente puedo presentar la denuncia al interno de la organización o bien al Ministerio de Trabajo. Esa es la otra consulta. Parte de la reforma procesal laboral lo que pretendía, lo que planteaba era que las resoluciones se dieran más al interno de la compañía, que fueran más expeditas. En esa línea, vamos a ver cuánto cambió el procedimiento y qué herramientas más bien existen ahora a disposición para que un conflicto entre un trabajador y un patrono no se eleve, no se extienda y más bien pueda ser resuelto de la manera más ágil. ¿Qué herramientas hay ahora gracias a la reforma procesal laboral? Bueno, gracias a la reforma procesal laboral nosotros aumentamos la cantidad de funcionarios que tiene tanto la Dirección Nacional de Inspección como la Dirección de Asuntos Laborales. Específicamente en el caso de la Dirección de Asuntos Laborales, que es la que se encarga del tema de la conciliación,
Nosotros creamos 8 unidades RAC a nivel nacional. Tenemos en San José, en Alajuela, en Heredia, en Cartago, en Punta Arenas, en Limón, en Liberia y en Pérez Celedón. Eso lo que nos permitió fue que, si bien el servicio ya estaba regionalizado, contar con una estructura más fuerte en esas cabeceras de provincia, en donde tenemos personal que está capacitado para atender en cualquier sede regional los mismos trámites que hacemos. El principal beneficio que nosotros hemos visto ha sido la reducción de plazos. Entonces, por ejemplo, en San José, actualmente estamos atendiendo las citas de asesoría y cálculo en un plazo de 12 días. 10, 12 días, lo cual es bastante diferente respecto del mes y medio, 2 meses que estábamos antes de la reforma. Y las citas de conciliación se están dando en un plazo de 3 semanas a un mes, entonces también es un plazo muy corto para tener ya la solución a su conflicto. Y como le digo, puede ser en todas las oficinas alrededor del país. Incluso tenemos oficinas no solo en esas cabeceras de provincia, sino en otros lugares de la región. Entonces estamos disponibles, accesibles para todos los usuarios. Sí, a mí me gustaría aportar ahí que me parece muy importante el esfuerzo que ha hecho el Ministerio en ese sentido, y es importante también hacerle ver a los patronos, especialmente, que cuando reciben una situación para una denuncia de conciliación en el Ministerio, me mono recalcarle lo que dijo Adriana: el Ministerio no es un órgano decisorio, no es que va a condenar a un patrono y decir usted es culpable, páguele al trabajador tanto. ¿Verdad? Es una oportunidad para ponerse de acuerdo con el trabajador sobre un tema que está en conflicto, con la ayuda del Ministerio que va a fungir como mediador, ¿cierto? Muchos patronos reciben eso y lo ven casi como la demanda, como la ofensa, y más bien es una oportunidad para evitar lo que podría llegar a representar un proceso judicial que es muchísimo más engorroso, muchísimo más costoso, y dentro incluso de la reforma, dentro de las reglas procesales nuevas que establece la reforma procesal laboral, si por ejemplo en un proceso judicial están en discusión montos de naturaleza salarial y el juez condena al patrono por esos montos de naturaleza salarial, la condena debe incluir también las cargas obrero-patronales que no fueron contempladas, o sea, que no fueron pagadas en su momento. Entonces, ¿no le llama salarios caídos? No, es el... No, las cuotas obrero-patronal, por ejemplo, si hay un tema de una discusión de horas extra, un trabajador tiene una discusión de horas extra con el patrono, lo invita al ministerio, el patrono no quiere ir al ministerio, y posteriormente entonces presenta la demanda judicial. Si el patrono llega a ser condenado a 5 millones de colones por horas extra, además el juez le va a imponer el pago de las cuotas obrero-patronales de esos 5 millones, es decir, las cuotas de la caja no pagadas, tanto las del patrono como las del trabajador. Las va a tener que pagar las dos del patrono. Entonces, a este tipo de condena tan amplia, mejor póngase de acuerdo con el trabajador, infórmese sobre su acción, sobre su actuar, si está correcto o no, trate de ponerse de acuerdo con el trabajador y aproveche la mediación que hace el Ministerio de Trabajo. Muchísimo mejor, si es en los centros de resolución alterna de conflicto, o RAC, que mencionó Adriana, porque los acuerdos que se toman en esa plataforma tienen carácter que se llama de cosa juzgada material, es decir, tienen carácter definitivo, que no pueden ser posteriormente discutidos en ninguna otra sede judicial. Ahora, doña Adriana, ¿ustedes han sentido o ha pasado que empleadores se niegan a ir a este tipo de conciliaciones? ¿Ustedes ya han tenido casos, digamos, en lo que va de este año, de que hay una negativa por parte del patrono a presentarse a este tipo de conciliaciones? Sí, lamentablemente el índice de patronos que no se presentan es relativamente alto. Podríamos estar hablando tal vez de alrededor de un 40% tal vez de los patronos que no se presentan. Sin embargo, hay patronos que más bien son ellos los que propician la conciliación, entonces es el patrono el que se acerca al ministerio y hacemos el trámite de convocatoria a la conciliación al trabajador. Entonces eso también es muy bueno. Nosotros estamos implementando campañas de información, de concientización, hablar de las bondades que tiene la conciliación, porque como lo decía Francisco, es un mecanismo muy fácil de resolver el problema, es muy rápido, es económico, es muy expedito y usted en ese momento tiene resuelto el conflicto con un carácter de sentencia. Vamos a ver, tal vez me devuelvo a una consulta que tenía planteada. Ustedes hablaban al inicio, o se ha hablado mucho del tema de los plazos. Tal vez hablar, porque cuando uno presenta una denuncia, tengo que ir, y la gente, incluso el patrono, el empleado muchas veces se ve en la duda de si voy al ministerio o no, o interpongo la denuncia o no, porque yo siento que no me va a resolver de manera ágil. ¿Cuánto se acortaron los plazos? ¿Qué puedo esperar yo con la reforma procesal laboral? De que en cuánto tiempo, en cuestión de un mes, en cuestión de una semana, cuánto tarda realmente un procedimiento de una denuncia ante el ministerio que ya ha sido elevada en resolverse ahora con la reforma.
Bueno, ahora Adrián nos mencionaba un dato interesante, porque precisamente con la aprobación hay mayor cantidad de funcionarios en el ministerio y pues, se ha mejorado la capacidad de respuesta ante una solicitud. Ahora, lo que yo sí le debo decir es que definitivamente usted va a poder ver resuelto su conflicto laboral muchísimo más rápido si llega a un acuerdo conciliatorio en el ministerio que se lo eleva a la vía judicial. La vía judicial todavía poder decirle exactamente el impacto de la reforma, sobre cuánto va realmente a reducir, que era el principal objetivo de la reforma, pues a laboral, reducir el plazo de resolución de los procesos judiciales. Todavía, como es tan nuevo el cambio, no puedo decirle si se ha tenido éxito en cuanto a esa reducción, pero por ejemplo, los procesos estos especiales por fuero de protección o los de tutela del debido proceso por discriminación, estos sí se han resuelto en cuestión de meses, muy rápido. Pero en el tema del ministerio, insisto, nada se lo va a resolver más rápido que acudir al ministerio. Eso sí, con la claridad de que vamos a una conciliación. Y en una conciliación ambas partes tienen que ceder, ¿verdad? Si usted va con la expectativa de que le den el 100%, hay derechos que son indiscutibles, hay que pagarlos. Vacaciones, aguinaldo, por ejemplo, son derechos adquiridos indiscutibles, pero hay otros que son sujetos a discusión. Entonces ahí es donde tanto trabajador como patrono tienen que empezar a negociar, ¿verdad? Y ahí entra el ministerio. Y ahí entra el ministerio, con ayuda del ministerio, a buscar un punto medio que les permita resolver, tal vez no obtenés el 100% de tus expectativas, pero lo resolves en 2 meses y no en 4 años, ¿verdad? En el caso también de las expectativas, muy importante en el caso del ministerio, ¿se cumplieron las expectativas con la entrada en vigencia, la reforma procesal laboral, o realmente se tenía una expectativa más alta y tal vez no ha sido la gran reforma que ustedes esperaban, sobre todo en el tema de la aplicación, no lo que la ley dice, porque a veces el papel es un poco amplio y cuando uno lo pone en ejecución no resulta igual? En el caso del ministerio, ¿ustedes cómo han sentido que tanto se cumplió la expectativa de esta gran reforma procesal laboral? Bueno, para nosotros en realidad ha sido muy importante porque se estaban normando un montón de cosas que ya la jurisprudencia venía marcando, ciertas pautas para resolver cierto tipo de cosas, y en realidad nosotros sí estamos muy satisfechos. La cantidad de usuarios que se han acercado pues ha aumentado. Este estandarte de la conciliación que tiene la reforma procesal laboral, eso es algo muy bueno porque es sembrar la cultura de la solución de conflictos sin tener que ir a la sede judicial, y eso es algo muy bueno porque promueve el diálogo social, que al final de cuentas es la meta principal que tiene el ministerio. Pero entonces podríamos decir que el ministerio está complacido, digamos, con el alcance que ha tenido la reforma a 1 año de su implementación. Hasta el momento sí, igual hay muchas cosas que todavía estamos a la expectativa porque 1 año es un plazo muy corto, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que tal vez hace falta ver qué más va a resolver la sala, en qué línea va a ir la jurisprudencia en ciertos temas. Hay cosas que todavía están pendientes de definir porque 1 año es un plazo muy pequeño, pero en términos generales sí. Y del lado tal vez más bien de don Francisco, que a ustedes les toca más bien casi que ejecutar o poner muchos de los procedimientos en acción de la reforma, ¿ustedes sienten que la reforma realmente se convirtió en una herramienta de resolución? O sea, si ha sido lo que se esperaba de la reforma, se ha quedado corta, hay algunos espacios donde todavía hace falta afinar detalles. Sí. Bueno, yo creo que nosotros principalmente, como le digo, asesoramos al sector patronal. Yo creo que el patrono mal portado, por así decirlo, ese tal vez lo ha resentido un poquito más, ¿verdad? Por supuesto, porque si ha tenido prácticas inadecuadas por mucho tiempo, no ha documentado sus procesos, se encuentra muchísimo más expuesto ahora a demandas judiciales y reclamos de lo que estaba antes. Entonces probablemente si le preguntamos a ese sector de patronos no van a estar contentos con lo que ha pasado hasta ahora, pero por otro lado otras empresas lo han visto como una oportunidad de mejorar sus procesos, empresas ordenadas y que han sido buenos patronos, ordenar sus procesos, documentar mejor las cosas, y yo creo que en ese sentido para ese tipo de empresas no ha representado mayor impacto si se han preparado bien y tuvieron una buena asesoría durante el proceso de transición y en los meses posteriores. En realidad, como decíamos, en el fondo no se ve tan afectado. Se han generado una serie de mitos, ¿verdad?, sobre cambios que ha hecho la reforma que no ha hecho. El día a día, la jornada, la protección al salario, todo ese tipo de cosas que vivimos, la fórmula del cálculo de las vacaciones, del cálculo del embargo, todas esas cosas que vivimos todos los días, eso no cambió con la reforma procesal laboral. Ojalá cambiaran otras, algunas ocupan cambiar, pero no cambiaron con la reforma. Y entonces no representa un mayor cambio, pero para algunas empresas sí les ha representado un golpe porque ya arrastraban pecados de mucho tiempo
y ahora se les facilita mucho a los trabajadores a presentar denuncias en contra del patrón. Y tal vez uno a veces habla mucho de los derechos de los trabajadores porque evidentemente es la parte tal vez más desprotegida, pero ha pasado lo contrario, ha pasado que hay empleados que más bien se han aprovechado de estas leyes o de esta reforma para más bien cobrar derechos que no les corresponden, para querer intimidar a las empresas. Sí. ¿Ustedes se han enfrentado con una situación así o no ha sido como sí, normal? Viera que lamentablemente, ahora debo decir que ha sido los menos casos, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver, puede haber que un trabajador, y eso es entendible, que un trabajador crea que tiene una expectativa y cree que tiene derecho a obtenerla, pero lo hace de buena fe. Él realmente cree que tiene derecho a algo que al final un juez determina que no es así, pero uno nota la buena fe en su expectativa inicial. Cuando, por ejemplo, hay otros casos, tuvimos uno de un cliente nuestro, como solo para darle un ejemplo, de una persona con SIDA que es despedido con responsabilidad patronal y él presenta un proceso por discriminación alegando que ese fue el motivo por el que fue despedido y que fue una razón discriminatoria. Por supuesto, el juez, al ver los hechos, reinstala al trabajador durante la tramitación del proceso para luego darse cuenta, porque por dicha el patrón no contaba con la evidencia, que este trabajador había alterado con él y lo había querido pagar por la prestación laboral. Al final el juez le dice, no, usted no fue discriminado, usted actuó de forma inapropiada. Y no debe haber decidido aprovechando todo esto. Pero como digo, sería injusto si yo digo que esto es la regla, han sido excepciones, pero no faltan casos donde no se aproveche. También estamos esta tarde conversando sobre un año de la reforma procesal laboral desde que entró en vigencia al país. Realmente la fecha exacta se cumple el próximo martes 25 de julio, pero que hemos querido abrir este espacio acá en Noticias Colombia, en el programa de Realidades, para que no solamente hacer un análisis de qué tanto funcionó la reforma, qué tanto cambió la reforma, sino también abrir un espacio para que hagan llegar sus consultas, los usuarios que están en sus casas, que nos siguen a través de redes sociales y que también han tenido algunas dudas, porque en este tema ustedes bien lo señalaban al inicio, ambos expertos, don Francisco Salas, experto de BDS Asesores, y doña Adriana Quesada, directora de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo. Hay mucha desinformación y justamente quería hacerles esta consulta que hace uno de los usuarios en redes sociales. Dice, ¿qué pasa si yo tengo una relación ya de años con mi empresa, y cuando estoy ante un escenario donde usualmente hago horas extra, sin embargo, él nunca me ha reconocido las horas extra, tampoco me paga el salario mínimo de ley y no me ha hablado nunca del tema de horas extra? ¿Yo cómo procedo en caso de que es una relación de que evidentemente ha pasado ya muchos años, en el que probablemente ha tenido un horario extendido con horas extra por medio, pero nunca se las han reconocido? ¿Qué tipo de reclamo, qué tipo de resolución se puede llegar ante una situación como esta? Sí. Bueno, el caso, así como me lo plantea usted, en realidad está bastante sencillo, al menos de demostrar desde el punto de vista del trabajador, ¿verdad? Ahora, tal vez el problema acá es que no hay solución inmediata, ¿verdad? La solución más inmediata sería procurar una conciliación con el ministerio y tratar de hacer entrar en razón al empleador sobre la necesidad de cubrir esa jornada extraordinaria no pagada y esos diferencias en salarios mínimos, ¿verdad? Pero si el empleador no tiene deseos de conciliar, entonces definitivamente lo que el trabajador podría hacer es, durante la relación laboral, estando vigente la relación laboral, establecer el proceso judicial para el cobro de esas diferencias, o bien incluso puede primero solicitar una conciliación al ministerio y, fracasada la conciliación, podría dar por roto el contrato laboral de forma unilateral, según el artículo 83 del Código de Trabajo, y pedir el pago de las prestaciones presentando un reclamo. Adriana. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que mientras la relación laboral esté vigente, los derechos laborales no prescriben, entonces el trabajador puede hacer su reclamo siempre y cuando esté la relación laboral vigente o hasta un año después de que ésta termine. Entonces, el hecho de que tenga muchos años de estar pasando esto y él no haya hecho su reclamo antes,
no le impide a que lo haga en este momento. Ahora, el reclamo será de ahora en adelante, no es que yo puedo decir, bueno, yo tengo 5 años de estar haciendo horas extra, nunca me las han pagado y a partir de hoy quiero que me las empiecen a pagar y voy y todas las horas extra que no me han pagado me las deberían pagar, o cómo procede en ese caso. Correcto, todas las horas extra que ha elaborado se le deberían de pagar. Sean 5, 10, 15, 20 años. No hay, como dijo Ariana, no hay una prescripción dentro de la relación laboral. La prescripción, el plazo de prescripción de 1 año empieza a correr a partir de la terminación de la relación laboral. Ahora, en el caso, y volviendo también a uno de los temas que se hacía alusión al inicio del programa, en este caso el tema de las pruebas creo que es clave porque evidentemente es mi palabra contra la del trabajador. En muchas empresas no hay una entrada de marca, o sea, no hay una forma de que yo pruebe que me quedé hasta las 10 de la noche cuando mi horario era a las 5 de la tarde. ¿Cómo, digamos, en este caso, el patrono tendría que dar pruebas de que no fue así? Y si yo como empleado digo, me quedé todos los días desde que entré, desde hace 5 años que entré hasta hoy, no sé, hasta las 10 de la noche, hice 5 horas diarias de extras todas las noches, como no hay una prueba del patrono que diga que no fue así, yo estaría, digamos, en condición de cobrarlas. Sí, hay un principio de libertad de prueba, ¿verdad? Entonces el trabajador podría probarlo de cualquier medio. Testigos, por ejemplo, podría ser una forma válida de probarlo. Hay que tomar en cuenta que cuando la jornada extraordinaria es permanente, más bien la carga de la prueba la tiene el patrono de que no fue así y que no lo hice elaborar todos los días jornada extraordinaria. Ahora, si el trabajador lo que alega es que ciertos días se tenía que quedar más tiempo y ese tiempo extraordinario autorizado por el patrono no fue pagado, ahí sí el trabajador tiene una carga de la prueba, pero que tal vez es de las excepciones a nivel procesal en donde el trabajador tiene que probar que elaboró esas horas extra. Pero en ese caso aplica cualquier medio probatorio, ¿verdad? Desde testigos, tal vez el registro de entradas y salidas de la empresa. Habría que, dependiendo del caso, buscar pruebas para demostrar esta circunstancia. Ahora, doña Adriana, también tal vez para tomar este caso, ir abordando algunos de los temas que hemos conversado a lo largo del programa. ¿Qué pasa en el tema de la conciliación con un caso como este? Yo como trabajador y como empleado podríamos llegar a un acuerdo de que, bueno, he trabajado por 5 años en un horario extra, no me va a pagar todos, pero llegamos a un acuerdo de cuántos me va a pagar y de ahora en adelante cómo va a funcionar la relación. ¿Algo así es lo que entra a hacer el ministerio en este tipo de situaciones? Correcto, eso sería una posibilidad viable dentro de la conciliación. Es muy importante rescatar que nosotros en la conciliación no recabamos prueba, nosotros no verificamos, no pedimos documentación, no constatamos ningún tipo de prueba. Eso es una negociación entre las partes, entonces puede ser que las partes lleguen al acuerdo de decir, bueno, no, vamos a hacer el pago, puede ser en tractos incluso, porque podríamos estar hablando de que es una suma importante de dinero que tal vez el patrono no tiene a disposición. Podría ser un pago a tractos, podría acordarse que en adelante se van a pagar ajustadas a la ley, o más bien podría ser que el acuerdo sea que ya no se le va a poner a trabajar más horas extras o que la jornada se va a ajustar para no tener una jornada extraordinaria permanente, porque eso sería también algo que es ilegal. Entonces, las posibilidades dentro de la conciliación son muy amplias. Ahora, también quería hacerle la consulta, doña Adriana. ¿Cuál es la causa más frecuente por la que ustedes reciben denuncias de los trabajadores? ¿Cuál es el incumplimiento más frecuente, por lo menos del lado del ministerio, que ustedes reciben y que podríamos dar certeza de que evidentemente es donde más fallan los patronos en Costa Rica? Bueno, en la Dirección de Asuntos Laborales no se reciben denuncias. Nosotros damos asesoría y hacemos conciliaciones y el tema principal es el pago de prestaciones. Es en el momento en el que termina la relación laboral, sea por renuncia, sea por despido sin responsabilidad o con responsabilidad, no estoy recibiendo el pago de mis prestaciones o de mis derechos laborales y me apersono al ministerio para que me ayuden a que me paguen. ¿En tema de tiempos o en tema de que del todo no me paguen? Las dos cosas. También hacer la consulta, bueno, yo sé que hemos hablado mucho de los temas tal vez más diarios, más del diario vivir, pero creo que también hace falta, o me gustaría tocar esta tarde, el tema de los cambios que se implementaron con el tema de la huelga, por ejemplo, que era uno de los grandes, no sé si mitos, uno de los grandes miedos que había en algunos sectores con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral. Hemos visto ya, creo, tal vez un poco más, por lo menos 4 o 5 manifestaciones masivas que se han convocado ya con la operación. De hecho, creo que semanas después, plazo después de que entró la reforma a regir, tuvimos una gran huelga en el sector judicial y ahora quería hacer la consulta. ¿Qué tan efectiva ha sido la reforma procesal laboral al momento de regular el tema de la huelga? Porque pareciera que las reglas están en el papel, pero cuando uno se va a ver lo que está pasando en el tema de la huelga, parece que nada cambió. Los movimientos
por lo menos a primera vista parece que se siguen convocando de la misma forma, que la resolución sigue siendo básicamente la misma. Entonces tal vez ahí la gran consulta es cuánto cambió el tema de la huelga en lo material, en lo concreto, ya con la entrada en vigencia de la reforma procesal. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que no necesariamente una manifestación que haya de un grupo de personas la podemos equiparar a una huelga. Es muy importante pensar en la huelga como un derecho de los trabajadores para buscar obtener algún beneficio, proteger un derecho que tienen ellos dentro de su relación laboral. Entonces, en términos generales, en la huelga lo que yo estoy buscando es proteger mis intereses económicos o jurídicos dentro de la relación laboral. Entonces, si mi reclamo es hacia alguien que no es mi patrono, no podríamos estar hablando necesariamente de una huelga, y eso es algo muy importante. Una manifestación no equivale a una huelga. Como usted lo dice, la reforma procesal tiene muchas reglas. Tiene una regla muy importante que es la del apoyo mínimo, y eso es muy importante, el determinar que efectivamente hay un grupo importante de trabajadores detrás del movimiento y que lo están respaldando, y que las razones por las que se está yendo a huelga son razones válidas o son los motivos por los que el código me permite a mí tener una huelga. Ahora, a la luz de los movimientos que hemos tenido, bueno, el más reciente, el paro nacional convocado por varios sindicatos, vemos el tema de trabajadores del sector del Ministerio del ME, por ejemplo, educadores, veíamos incluso también de la Caja Costarricense del Seguro Social y otro tipo de trabajadores que se sumaron a esta manifestación. Se hablaba de la ilegalidad de este movimiento, pero cuando uno se va a revisar las sanciones, la actuación, por ejemplo, del gobierno o la capacidad que tiene el gobierno, digamos, de imponer sanciones, pareciera que es complicado y que al final, aun cuando existe la normativa, digamos, que podría sancionar un movimiento como este, porque se declaró ilegal, pareciera que en la práctica no es tan sencillo. Bueno, ahorita lo que estamos esperando es que efectivamente esté la declaratoria de ilegalidad de la huelga, porque de primera entrada lo que se ve es que los requisitos que existen legales para declarar una huelga no se dieron en este caso, en el caso de la última manifestación por lo menos. Entonces, lo que hizo el gobierno fue presentar la solicitud de declaratoria de ilegalidad, y estamos en espera de que los tribunales efectivamente digan que es un movimiento ilegal para poder entonces aplicar las sanciones. Y tal vez, doña Adriana, repasar, entonces, ¿qué tiene que pasar para que un movimiento de huelga se declare ilegal? ¿Qué es lo que tiene que incumplir? ¿En dónde tiene que estar, digamos, la omisión a la reforma para que digan, bueno, es un movimiento ilegal? Bueno, los requisitos están muy claramente establecidos. Entonces dice que tiene que ser un movimiento pacífico, que tiene que ser convocado por una pluralidad de trabajadores que se determina con base en si es una institución o empresa que cuenta con sindicato, en cuyo caso la Asamblea General tiene que tomar el acuerdo de ir a la huelga, o si no, tiene que hacerse un procedimiento de votación secreto para apoyo a la huelga que se hace con la supervisión de la Inspección de Trabajo. Entonces, este tema del apoyo mínimo es fundamental, es un requisito que hay que cumplir. Tiene que ser para la defensa de sus intereses comunes, ya sean económicos o jurídicos, según establece el código. Y si yo no tengo esos requisitos, bueno, tengo que haber agotado las vías de conciliación también, eso es muy importante. Tengo que haber llamado al patrono, digamos, a decirle, si yo quiero conciliar, tenemos este problema, lleguemos a un acuerdo. Y si es un conflicto jurídico, tengo que haberle dado un aviso previo de un mes, diciéndole, vea, yo tengo esta situación, resolvámoslo, porque si no, dentro de un mes yo me voy a ir a huelga. Si yo no tengo esos requisitos que establece la ley, la huelga debería de ser declarada ilegal por parte del Poder Judicial. Ahora, dejando un poco el tema de la huelga de lado y haciendo una observación que la señalaba Adriana, bueno, la reforma procesal laboral abrió también el portillo para la creación de sindicatos en el sector privado, que es algo básicamente de trabajadores, que es algo que no se ve. Y quería hacer la consulta en el caso de don Francisco, si ustedes han sentido, o las empresas se han acercado a ustedes, porque evidentemente hay un movimiento de creación de sindicatos a lo interno de la empresa privada, o no ha sido una norma, o sea, no es algo que realmente ha pasado con la aplicación de la reforma. Sí, bueno, en realidad la posibilidad de constituir sindicatos existe y está garantizada en la Constitución. El Código de Trabajo, incluso antes de la reforma, establecía claramente cuáles son los medios por los cuales los trabajadores se pueden organizar para constituir sindicatos. Entonces yo no creo que la reforma en sí misma facilite la creación de sindicatos. Ahora bien, sí hemos notado, ¿verdad?, algunos sindicatos que se han vuelto un poquito más agresivos, tal vez podría ser la palabra, en su reclutamiento, ¿verdad? Y ojo, la palabra agresivo no lo digo en términos... más intensivos, de pronto, sí, la palabra. Han sido un poquito más intensos a la hora de reclutar trabajadores, y especialmente lo que se llaman los sindicatos industriales, por dar un ejemplo, ANEP, ¿verdad?, en la conformación de
seccionales en las empresas privadas, es decir, no tiene que constituir un sindicato de empresa con 12 trabajadores en la empresa, sino basta con que 3 trabajadores se constituyan en los representantes de ANEP o cualquier otro de estos sindicatos en esa empresa, y así se abre el proceso de negociación colectiva, y es una forma de introducirse de ANEP y estos sindicatos a las organizaciones privadas. No puedo decir tampoco que ha habido, o por lo menos no tengo conocimiento de números en donde se haya disparado el número de sindicatos o personas sindicalizadas, pero sí se está actuando con un poquito más de intensidad de parte de algunos sindicatos. De nuevo, ¿cuáles son las principales empresas que se ven expuestas a esta participación más activa de los sindicatos? Aquellas que probablemente tienen un mayor índice de incumplimiento de las normas laborales, ¿verdad? Los trabajadores, al ver que se incumplen con sus derechos, usualmente buscan un interlocutor para que les ayude. Podría ser el ministerio, pero al fallar eso también podrían buscar un sindicato para que llegue y hable con la empresa y traten de negociar mejores condiciones laborales. Pero lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerle esta consulta tal vez a doña Adriana, y se la quiero hacer porque nos la hace llegar un usuario y pareciera que es algo que le está pasando, entonces creo que es un buen espacio para que aclaren la duda que tiene. Dice, ¿qué pasa cuando un patrono llega a un arreglo de pago, ya fue el ministerio, se llegó a una resolución, empieza a depositarle el dinero del trabajador, pero después de cierto tiempo ya no me paga más, ya no me deposita y ya no contesta mi llamada? En ese caso, ya hay otro procedimiento que se debe seguir, parecía que es un caso de la vida real, que está matando a este usuario, y creo que es importante aclarar los mecanismos y los procedimientos que se deben seguir en una situación como esta. Bueno, que habría que analizar ante qué supuesto estamos, porque si lo que hizo fue un arreglo, digamos, directamente con el patrono, si que fuera ante un centro privado o ante el Ministerio de Trabajo, sería un supuesto diferente. Si ellos hicieron un acuerdo entre partes y ellos están incumpliendo, él podría ir al Ministerio de Trabajo, podría acudir a la sede judicial a reclamar el pago del dinero que le está faltando. Si por el contrario él hizo un arreglo conciliatorio, un acuerdo conciliatorio en la sede del Ministerio, en el que se acordó que el pago se iba a efectuar a tractos y el patrón está incumpliendo ese acuerdo, él con ese acuerdo conciliatorio, como ya dijimos, tiene carácter de sentencia, él puede ir a la sede judicial y presentar un proceso de ejecución e incumplimiento de ese acuerdo conciliatorio. Ya él con eso, digamos, tiene como un documento en el que ya el patrón lo reconoció, ya se obligaron a eso, y si el patrón no incumple, la sede judicial lo puede obligar a cumplir. Y ya para cerrar, creo que esta será la última consulta que me da tiempo de hacer, y quiero hacer a don Francisco. El tema de redes sociales, el tema de la información que yo como trabajador o como empleado público en redes sociales, ¿qué tan vinculante? ¿Cuáles son los detalles que yo tengo que tener en cuenta? Porque qué tan vinculante es una publicación de redes sociales en un procedimiento o en un enfrentamiento, más bien el patrono laboral, empleado patrono, perdón, cuando yo estoy discutiendo temas de despido, cuando estoy discutiendo si me fui a la playa aluciendo que estaba enfermo, cuando mi patrono ve una foto mía que andaba en Guanacaste. ¿Qué tan contundente, qué tanto una prueba de redes sociales se puede utilizar en un procedimiento de este tipo? De hecho hay una directriz del Ministerio de hace algún tiempo que establecía precisamente la validez del uso de las redes sociales como medio de prueba, siempre y cuando se haya obtenido la prueba de forma válida. Si no me van a hackear, robarme claves de mis trabajadores para ver su perfil de Facebook y determinar qué están haciendo, de ahí poder probar una falta. Pero si a mí como patrono llega información de las redes sociales de los trabajadores que puede ayudarme a demostrar la existencia de una falta, pues algo que yo puedo utilizar. Eso del lado de los patronos. Del lado de los trabajadores debemos tener cuidado que es lo que publicamos, ¿verdad? Hay que recordar que una de las causales de despido, que está en el artículo 81 en el inciso A, es la injuria en contra del patrón. La injuria es la ofensa. Entonces, si yo tengo un problema con el patrón, dígaselo al patrón, no haya recursos humanos. Ahora, aunque sea muy abierto, o sea, si yo un comentario que no es con nombres y apellidos, pero algún comentario que el patrón lo puede interpretar y que es hacia él, pero si yo viera los casos que nos han llegado, ¿verdad?, de personas que hacen comentarios en su cuenta de Facebook o Twitter, y tal vez Facebook que pone que en su perfil aparece mi nombre, Francisco Salas Chávez, que labora en BDS Asesores. Y si yo pongo mi trabajo cada vez es el peor lugar para trabajar, y obviamente hace una relación entre mi publicación con lo que aparece arriba como mi empleador. Entonces, dependiendo de lo que yo ponga, puedo incluso comprometerme al punto de perder mi empleo. Además que hay, por ejemplo, debe existir un respeto a la propiedad del patrono. Por ejemplo, poner fotografías del lugar de trabajo. Dependiendo del lugar de trabajo y de las fotografías que también se suben, podrías estar violando reglas sobre confidencialidad. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado
sobre el uso de redes sociales. Definitivamente a través de las redes sociales no se deben de solucionar los problemas. Si usted tiene un problema con su patrono, acuda a él, acuda al ministerio, pero no se desahogue a través de las redes sociales. Doña Adriana, muy concreto, porque ya me están haciendo señas de que me estoy pasando en el tiempo. ¿Han llegado ya casos de pruebas que se presentan con casos de redes sociales? Sí, es usual que la gente consulte porque, digamos, por ejemplo, recuerdo un caso muy puntual de una servidora doméstica que se tomó fotos acostada en la cama de la patrona y la subió a Facebook. Y la patrona la vio y obviamente para ella eso fue una falta de respeto, estaba acostada en la cama con el novio, además tomándose fotos. Entonces, sí llegan casos de ese tipo en el que la gente no cuida lo que está publicando. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el programa de Realidades. Un año de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral. Tuvimos a 2 expertos en la materia y tendremos